Sí, ¿me escuchan bien? Sí, ¿me escuchan? Sí se escucha. Ah, perfecto, perfecto, gracias. No sé, preguntas hasta el momento. Está claro, o sea, aquí es de sustituir correctamente valores dentro de la fórmula que nos están dando. Entonces aquí está la pantalla de lo último que vimos, ¿verdad? De la suma de los primeros n términos de una progresión aritmética, ¿verdad? Lick, Ajá. esos temas están en el campus. Sí, El esta, con- sí, esto está compartido también en el campus virtual, ¿verdad? vaya, está bien. Para repaso, gracias. Está bien. Bueno, otro ejemplo. Dice, calcule la suma de los primeros 37 términos de la progresión aritmética 6, 2, menos 2, menos 6. Esta es una progresión aritmética que los valores van disminuyendo, ¿verdad? Cada valor va disminuyendo, como ustedes observan, ¿verdad? Entonces, identificamos, habría que aplicar esta misma fórmula, ¿verdad? Pero tenemos que identificar n es 37, es decir, los primeros 37, lo que nos pide el problema. A es el primer término, ¿verdad? De la progresión aritmética, que en este caso es 6. La diferencia común que va a salir de restar el segundo menos el primer término, que en este caso da un valor negativo, ¿verdad? Porque como es descendiendo, ¿verdad? Cada valor tiene que dar negativo, ¿verdad? 2 menos 6 da negativo 4. En eso deben tener cuidado, ¿verdad? De que no olvidar el signo cuando es un caso que es una progresión que va descendente cada valor, ¿verdad? Bien, entonces aplicando la fórmula, dice n sobre 2, en este caso n es 37, 37 sobre 2 por, dentro del corchete iría 2a, sería 2a, que en este caso es 2 por 6, más n menos 1, ¿verdad? Nuestro caso sería 37 menos 1, ¿verdad? Por negativo 4, todo dentro del corchete. Bien, entonces tenemos que ir resolviendo primero, o sea, dividimos fuera del corchete 37 entre 2, da 18.5. Y vamos haciendo estas operaciones dentro del par de corchetes, 2 por 6, 12, 27 menos 1, 36, que nos va a quedar 36 por menos 4 acá, ¿verdad? Ojo, esto es multiplicación, no confundan que esto no es resta, sino resta es aquí, ¿verdad? Pero acá lo que hay es una multiplicación, porque van dos paréntesis seguidos, ¿verdad? Sí. Bien, entonces, vamos resolviendo que esto se copia 12, 36 por menos 4, menos 144. O sea, aquí solo restaría una resta para resolver lo que está dentro del par de corchetes. 12 menos 144 queda menos 132 por 18.5.
18.5 por menos 132 va a quedar negativo 2.442. Entonces, ese va a ser la suma de los primeros 37 términos de esta progresión aritmética. Y da negativo porque los primeros 37, aquí se observa que la mayoría de los valores son valores negativos y por eso es que da el resultado un valor negativo. Bien. Bueno, entonces, con esto se concluyen los ejemplos de, subtema progresiones aritméticas. Que hay dos fórmulas, hallar el término enésimo y la suma de los primeros n términos. O sea que estas dos fórmulas es lo que se aplica a progresiones aritméticas. T sub n, la fórmula importante, y esta otra fórmula, S sub n, ¿verdad? La suma de los primeros n términos. Ahora pasamos al tema 2, progresiones geométricas e interés compuesto. Bueno, más progresión geométrica, el interés compuesto se refiere ya a las aplicaciones, ¿verdad? De matemáticas financieras. Lo que se da en los cálculos de intereses de préstamos, de planes de ahorro, son aplicaciones de progresión geométrica que se dan en la vida real, ¿verdad? En el campo de la administración y economía. Definición. Dice, una sucesión de términos se dice que está en una progresión geométrica si la razón de cada término al anterior es siempre la misma. Esta razón constante se denomina razón común de la progresión geométrica, que esta es la sigla, PG, ¿verdad? Progresión geométrica. De esta manera, la sucesión 2, 6, 18, 54, 162 es una progresión geométrica, porque la división, aquí no hay una diferencia común como en las progresiones aritméticas. Aquí lo que hay es una razón común, es decir, la división entre el segundo y el tercer término. Es decir, aquí dice la definición de cada término al anterior es siempre la misma. Pero para cuestión de ejercicios, ustedes solo tienen que dividir el segundo entre el primer término cuando se les indique que hay una progresión geométrica. Entonces, en este caso, 6 entre 2 es igual a 3, que sería equivalente a 18 entre 6 o 54 entre el término anterior, 18, pero para cuestiones prácticas, ustedes suficiente con que dividan el primero entre el segundo, el segundo entre el primer término para hallar la razón común. La razón común se denota por la letra R, ¿verdad? Cada término de una progresión geométrica se obtiene multiplicando el término anterior por la razón común, es decir, aquí 2 por 3 da 6, 6 por 3 da 18, 18 por 3, 54, lo pueden confirmar, ¿verdad? Ahora, si A es el primer término y R es la razón común, el enésimo término de una progresión geométrica va a estar dada por esta fórmula, ¿verdad? T sub n igual a A, que es el primer término, por R, que es la razón común que sale de dividir segundo entre primer término, que es suficiente con esa división, elevado a la n restado en una unidad, la n menos 1. Y aquí repito, donde A es el primer término y R es la razón común, ¿verdad? Está redundante acá, ¿verdad? Lo mismo que estoy diciendo aquí arriba, ¿verdad? Pero esta es la fórmula importante para hallar el término enésimo, pero de la progresión geométrica. Ejemplo 1. Dice, determine los términos quinto, 24 y enésimo de la sucesión 2, 6, 18, 54. Entonces es el mismo del ejemplo anterior, ¿verdad? Solo dividimos 6 entre 2. Es 3, no es necesario dividir todos entre el anterior, sino con suficiente dividiendo el segundo entre el primero, donde R es igual a 3. Esta es la razón común
entre términos. A es igual a 2, que es el primer término, que es 2, y n igual a 5, que nos pide el término quinto, que es el primer término que nos pide, ¿verdad? Resolución. El quinto término va a estar dado de sustituir valores anteriores en fórmula T sub n igual a por r a la n menos 1. Entonces aquí sustituyendo, a es 2 por 3 elevado a la 5 restado en una unidad. Es decir, que esto me queda el producto 2 por 3 a la 4. Entonces aquí solo hay que multiplicar 2 por esta potencia, desarrollar esta potencia, ¿verdad? La potencia que es en las calculadoras Casio es esta tecla, ¿verdad? Se aprieta primero 3, después la tecla de potencia y después 4, ¿verdad? Y ya les va a dar el valor, ¿verdad? Para esta potencia. Entonces sería 2 por 3 a la 4. De un solo le da el valor 162. Eso es bueno que ustedes lo comprueben, ¿verdad? Si tuvieran la calculadora a mano. 2 por 3 a la 4. 162 el valor final. Entonces aquí se aplicó esta fórmula, ¿verdad? Para hallar el quinto término. Ahora, el ejercicio pide también el 24º término, es decir, n igual a 24, ¿verdad? Término 24. Entonces se va a aplicar la misma fórmula, solo que va a variar el valor de n, ¿verdad? A va a ser el mismo, ¿verdad? Porque es la misma progresión geométrica. Sería T sub 24 sería A por R a la N menos 1. N en este caso va a ser 24. Sería A, que es 2, ¿verdad? Que es el primer término de la progresión, por R, que es 3, ¿verdad? Que es la razón común que salió de dividir el segundo entre el primer término, elevado a la 24 menos 1, es decir, 2 por 3 a la 23. Entonces se multiplica 2 por la potencia que salga de elevar 3 a la 23, el resultado de esta potencia. 2 por 3 a la 23 va a dar un número bastante grande, ¿verdad? 94.143.178.827 por 2, 188.286.357.654. Entonces aquí solo es de aplicar los valores y sustituir en la fórmula dada. Bien, ahora el enésimo término sale de sustituir valores, como el problema también nos pide el enésimo término, ¿verdad? De la sucesión. Entonces, la razón común es la misma, R igual a 3, ¿verdad? A, el primer término es el mismo que 2, ¿verdad? Porque es la misma progresión geométrica. Y N va a ser igual a N. Esto si no le dieran un dato, dice el enésimo término, entonces N va a ser igual a N, va a quedar expresado en letra. Entonces, en este caso va a ser sustituyendo A, que es 2, por R, que es 3 a la N menos 1. Va a quedar en función en términos de N, ¿verdad? 2 por 3 a la N menos 1 no, solo va a quedar expresado. Esto es solo una cuestión matemática, ¿verdad? De fórmula, no va a quedar un valor. Esto sí, en caso de se le pidiera un ejercicio de este tipo, ¿verdad? En la guía. Bueno, cualquier pregunta, duda, me pueden interrumpir en cualquier momento, ¿verdad? Espero que se esté entendiendo, ¿verdad? La temática. Entonces, esto es la fórmula que se aplican para hallar el enésimo término de la progresión geométrica, donde lo que existe es una razón común, ¿verdad? Bien. Teorema. Suma de términos de los n primeros términos de una progresión geométrica. Si A es el primer término
y R es la razón común de una progresión geométrica, entonces la suma S sub n de n términos de la progresión geométrica está dada por esta fórmula, ¿verdad? Entonces, ya la fórmula de la suma de los primeros n términos de una progresión geométrica ya es un poquito más grande, ¿verdad? Donde A es el primer término de la progresión geométrica, n es el número de términos que se suman, y R es la razón común, que es la división del segundo entre el primer término. Bien, ejemplo, nos dice, calcule la suma de los primeros 10 términos de la sucesión 4, 8, 16, 32. Solución, la sucesión dada es una progresión geométrica con A igual a 4, que es el primer término, 4. R es la razón común, la división de 8 entre 4, expresada en forma de fracción, 8 cuartos, 8 entre 4 es igual a 2, y n es igual a 10 porque son los que nos pide el problema. Sume los primeros 10 términos, n es igual a 10. Sustituimos esta fórmula, ¿verdad? En esta fórmula vamos a sustituir valores de A, R y N que identificamos acá, ¿verdad? Entonces esto sería 4 por 1 menos R elevado a la 10 sobre 1 menos 2, ¿verdad? 1 menos R, que es 2, 1 menos 2. Entonces primero tenemos que elevar esta potencia dentro del este paréntesis. 2 a la 10 da 1024. Entonces nos queda 1 menos 1024 después de elevar 2 a la 10, ¿verdad? Queda 4 por 1 menos 1024. 1 menos 2 quedaría abajo menos 1, ¿verdad? Entonces aquí nos queda 1 menos 1024, nos queda una resta, perdón, un número negativo después de restar. 4 por menos 1023 dividido entre menos 1. Multiplicando aquí me queda menos 4092 entre menos 1. Esto es igual 4092 positivo. En este caso queda positivo por ley de los signos, que al dividir negativo entre un negativo, al final, en el penúltimo paso, se me vuelve el resultado positivo, ¿verdad? Por ley de los signos, que menos por menos da más, que es equivalente en la división. Menos entre menos también da positivo. Bueno, ejemplo. Otro ejemplo, ¿verdad? De suma de los primeros n términos. Dice, calcule la suma de los primeros n términos de la sucesión 1, 1/3, 1 noveno, 1/27. Solución. La solución dada es una progresión la sucesión dada es una progresión geométrica con A igual a 1. Primer término. R, que es 1/3, es la división del segundo entre el primer término. Es la razón común, ¿verdad? 1/3. Y aquí n es igual a n. Bien, entonces vamos a aplicar esta fórmula para sumar los primeros términos de la progresión geométrica. Entonces sustituyendo sería 1 menos 1 por 1 menos R, que es 1/3 a la n, sobre 1 menos 1/3. Esto se puede resolver con la tecla de fracción, ¿verdad? Que tiene más o menos esta forma en las teclas, en las calculadoras Casio, ¿verdad? Una A, BC, ¿verdad? Entonces se puede hacer directo esta resta. 1 menos 1/3, perdón. Aquí abajo me va a quedar 2/3. Aquí solo va a quedar indicada porque como n es igual a n, ¿verdad? Entonces aquí habríamos que dividir 1 entre 2/3. Siempre utilizando estas teclas, 1 entre 2/3 me va a quedar
3 medios, ¿verdad? Entonces, porque aquí hay un 1 dividiendo entre esto, se va a invertir, ¿verdad? Al dividirlo entre 1, entre 2 tercios, se va a invertir la fracción, queda 3 medios por 1 menos 1 tercio a la n. Solo va a quedar expresado, hasta acá se puede dejar, ¿verdad? Otra forma es multiplicarlo, ¿verdad? Se puede quedar ya sea como esta expresión o como esta, después de multiplicar 3 medios por 1, y 3 medios solo va a estar expresado multiplicando por 1 tercio a la n, ¿verdad? Que este ejercicio más como para práctica de fórmulas, ¿verdad? Matemáticas, para que no se olvide, pero no, en sí la guía van a hacer ejercicios ya con números, ¿verdad? Pero este se indica para que se recuerde un poco los conceptos de operaciones de fracción, ¿verdad? Pone este ejemplo en esta diapositiva. O sea, preguntas hasta acá. Estamos bien ahí, Link. Bueno, gracias. Ejemplo 2. Ahora vamos con una aplicación de progresión aritmética en depreciación porcentual, ¿verdad? Digamos, cuando se deprecia en un porcentaje una máquina, ¿verdad? Tenemos, dice una máquina se compra en $10,000 y se deprecia anualmente a una tasa del 20% de su valor. Si el valor de desecho es 3,000, el valor de desecho, que también se conoce en contabilidad como valor residual, ¿verdad? Es 3,000. ¿Cuál es la vida efectiva de la máquina? Entonces, la vida efectiva, aquí hay una nota que dice que es el número de años hasta que el valor depreciado sea igual o ligeramente menor que su valor de desecho. Entonces nos dice que la máquina tiene un costo inicial de 10,000 y un valor de desecho de 3,000 y nos piden la vida útil. Solución. Ojo, aquí hay que tener cuidado con este tipo de problemas. Nos dice que la tasa de depreciación es de un 20, disminuye en un 20% de su valor. Entonces, no es aplicar el 20%, sino que dice se deprecia en un 20% de su valor al inicio de cada año. Entonces, aquí hay que tener cuidado que el valor de la máquina al término de cada año es el 80% de su valor. ¿Por qué? Si aquí arriba nos dice que se deprecia un 20%, porque en realidad lo que al decirnos que se deprecia en un 20% nos está diciendo que tenemos que restar al 100%, restarle el 20%. O sea que eso se debe hacer, es un paso que hay que hacerlo en este tipo de ejercicios. Es decir, al 100% hay que restarle el 20% y eso da 80%. Y este valor se pasa a tasa, de porcentaje a tasa, dividiéndolo entre 100, 80 entre 100. Es decir, hay que tener cuidado, no es que se va a aplicar por el 20%, sino que por restarle al 100 el 20, la tasa de depreciación que nos dé ahí. Entonces, el resultado es en la tasa que se va a aplicar, ¿verdad? Bien, entonces, el valor de la máquina al final del primer año va a ser 10,000 por 0.80. Esto da 8,000. El valor al final del segundo año será 8,000, es decir, el valor que quedó al final del primer año multiplicado otra vez por la misma tasa, 0.80 a 6,400. O bien 10,000 por 0.80 a la 2, ¿verdad? Y así sucesivamente se van calculando los demás valores. Como nos pide la vida útil, debemos calcular hasta que el valor de la maquinaria sea igual o menor al valor de desecho de 3,000 que está indicado ahí arriba, ¿verdad? Bueno, entonces de esta manera
Entonces, para tabla de depreciación, este tipo de problemas, el valor inicial del año 0 es 10,000 cuando se compra. Ahora, aquí T sub N, ¿verdad? Es el valor al final del primer año, que va a salir de multiplicar 10,000 por 0.80, ¿verdad? Sale de lo que se deprecia el 20 menos el 100%, entonces el resultado, 0.80, da 8,000. Para el segundo año es el valor que queda al final del primero, ¿verdad? Por la misma tasa, 6,400. El del tercer año sería el valor que quedó acá, ver en el segundo por 0.80 nos da el valor al final del tercer año. Y así sucesivamente, es decir, se va multiplicando el valor final de un año por la misma tasa para hallar el valor al final del otro año, ¿verdad? Que aquí indico, ¿verdad? Cómo se calcula. Bien, se va calculando hasta que nos dé un valor que sea igual o menor, un poco menor al valor de desecho, ¿verdad? 3,276 a los 5 años no puede ser porque el valor de desecho es 3,000, sino que va a ser el siguiente, ¿verdad? Donde ya es menor que el valor de desecho indicado para esta máquina en este ejercicio, ¿verdad? Entonces, por tanto, podemos concluir, ¿verdad? Que la vida útil para el valor de n igual a 6 años nos da un valor menor cercano a 3,000. Se concluye que la vida útil de la maquinaria es de 6 años, ¿verdad? Ahora, sugerencia para práctica. Entonces la vida útil es 6 años porque a los 6 años da un valor menor al valor de desecho. Un poco menor al valor de desecho que tiene esa máquina. Sugerencia para práctica. ¿Cuál dice? Encuentre la vida útil de esta maquinaria si el valor de compra y de desecho son los mismos, pero se deprecia cada año en un 15%. Pregunta, ¿cuál va a ser el porcentaje si se deprecia un 15% cada año? Por el que hay que multiplicar el valor de la máquina cada año. Sería 0.85. No. Sí, correcto. Sí, 100 menos 15 de 85, dividido entre 100 la tasa, 0.85. Entonces, creo que daría más años, como se deprecia menos, ¿verdad? Entonces, la vida útil va a ser, creo que 9 años, si no me equivoco. Sí, está bien su respuesta. Bien. Tema 3. Ahora pasamos al tema 3 de matemáticas financieras. Los ejercicios de matemáticas financieras, lo que vamos a ver, plan de ahorro de una anualidad, que es el valor futuro, y el valor presente, son aplicaciones de progresiones aritméticas que se da en la banca, ¿verdad? Son aplicaciones de progresiones geométricas. Entonces, el valor futuro que se aplica para planes de ahorro, digamos, cuando se deposita una misma cantidad, ganando un interés, misma cantidad cada periodo, cada año, cada mes, cada semestre, trimestre, dependiendo, está dada por esta fórmula, ¿verdad? Que viene siendo una aplicación de fórmulas de progresión geométrica, solo que aplicado con variables de pago, de anualidad, ¿verdad? El interés y número de periodos que se hacen los pagos. Entonces, esta es la fórmula de valor futuro, es decir, el valor que va a tener plan de ahorro si se deposita una misma cantidad, siempre el mismo periodo, a un interés, a una tasa de interés y por una N cantidad de periodos.
ese valor futuro, P, pago valor de anualidad, N, número de periodos pagados y tasa de interés por periodo. Ejemplo 1, dice, Julia cada mes deposita $100 en un plan de ahorros que gana intereses al 1,5% mensual. Calcule el valor de sus ahorros después de, inciso A, 25 pagos, inciso B, N pagos. Entonces, inciso A, después de 25 pagos, N va a ser igual a 25. La tasa de interés va a ser 1/2 entre 100. Creo que con calculadora, 1/2 no les va a dar un valor en notación científica, ¿verdad? O les va a dar fracción o 1/2 al dividirlo entre 100 no les va a dar. Entonces aquí yo lo que recomiendo que esta la hagan con la calculadora del celular, ¿verdad? Dividan 1 entre 2 y dividen entre 100. Ahí en la calculadora del celular se les va a dar, ¿verdad? 0.005, es decir, la tasa que le den en porcentaje, deben dividirla entre 100, perdón, el interés que le dan en porcentaje deben dividirlos entre 100 para sacar una tasa y poder resolver el problema correctamente. Y P es igual a 100, que es el pago que se deposita cada mes. Entonces, cada uno de estos valores anteriores los vamos a sustituir en la fórmula del valor futuro, que aquí la vuelvo a escribir, ¿verdad? Y está denotada. Entonces, solo tenemos que sustituir. Sería P, es el pago de la anualidad, ¿verdad? Anualidad se dice, no tiene que ser año, sino que puede ser mensual, pero que se hace en el mismo periodo, ¿verdad? Puede ser meses, trimestres, semestres, hasta días. Sustituimos, sería 100 entre la tasa que da 0.005 fuera del corchete. Dentro del corchete vamos a poner entre paréntesis 1 más la tasa que nos dio, ¿verdad? Elevado a la N, que es 25, porque es 25 pagos mensuales, menos 1. Entonces, se suman estos dos valores, ¿verdad? Y se eleva a 25, ¿verdad? Entonces, aquí lo hago de una vez. Se recomienda que usen unos 5 decimales o más, ¿verdad? Pero no usen solo un decimal, sino que de 5 o más decimales, para que sea más exacta el resultado, más exacto la respuesta. Entonces, 1.005 a la 25 menos 1 da aproximado, ¿verdad? Esta cantidad que hay que multiplicarla por 20,000. Es la que sale a dividir 100 entre 0.005 por 20,000 da aproximado 2,655.91, ¿verdad? Que puede variar por la cuestión de decimales, ¿verdad? Tal vez no sale los mismos decimales que a mí, pero más o menos aproximado, ¿verdad? Según la cantidad de decimales que usen, ¿verdad? Entonces, si ustedes observan, solo es de sustituir correctamente ahí, ¿verdad? Los valores dentro de la fórmula, identificar cuál es N, la tasa que hay que dividirla entre 100. Si no sale, repito, si no sale en la calculadora, dividan 1 entre 2 y después entre 100 en la calculadora del celular, ¿verdad? Si no le sale en una Casio, que son, digo Casio porque son las más comunes, ¿verdad? Prácticas, pero para esta tasa divídanla dentro la calculadora del celular, ¿verdad? Si no le sale. Y aquí va a estar nuestra respuesta, ¿verdad? O sea, aquí solo es de aplicar la fórmula y sustituir valores de forma correcta. Bien, esto es para el inciso A cuando hay 25 pagos. Para el inciso B nos dice hallar el valor de ahorros a los N pagos, ¿verdad? Entonces ahí nos queda incógnita. Resolución, dice, después de N pagos, N va a ser igual a N, ¿verdad? N es igual a N. Y lo mismo, ¿verdad? 1/2 entre 100, 0.005. Si no sale con la calculadora, háganlo, la Casio que tengan a mano, háganlo con la calculadora del celular para que le salga esta tasa. Y P es igual a 100 porque es lo que se paga mensualmente en este caso.
Sustituyendo valores en la fórmula que la vuelvo a escribir acá, ¿verdad? Tenemos 100 entre 0.005 por 1 más i, 1 más 0.005 a la n menos 1. Como n es incógnita, ¿verdad? Va a quedar ahí incógnita la letra ahí, ¿verdad? Entonces aquí lo más que se puede hacer es sumar, ¿verdad? Estos dos valores, ¿verdad? Y al final la respuesta me va a quedar expresada 20.000 por 1.005 a la n menos 1 dólares. O sea, queda en función de n, ¿verdad? Entonces ahí quedaría el inciso B, ¿verdad? Solo quedaría expresado en función de n, porque ya no se puede hacer más, porque n no tiene un valor numérico, sino que n es otra incógnita. O sea, S en función de otra expresión que tiene otra variable ahí incógnita. Bien. Entonces, lo importante es saber aplicar, ¿verdad? Esta fórmula, ¿verdad? Esa es la fórmula del valor futuro, ¿verdad? Que se usa para planes de ahorro, ¿verdad? Bueno, ejemplo 2. Dice, Luis cada mes deposita $300 en un plan de ahorros que gana intereses al 0.75% mensual. Calcule el valor de sus ahorros después de 42 pagos. Resolución. Después de 42 pagos, n va a ser igual a 42 y va a ser igual 0.75 entre 100. Lo mismo esto, si en la calculadora a mano no le sale, el calculador en mano que tengan, háganlo la calculadora del celular. Ahí sí les va a salir 0.0075. La tasa siempre hay que, el porcentaje que nos dan, hay que dividirlo entre 100. Y P es 300, que es lo que se deposita cada mes. Luego, cada uno de los valores anteriores los vamos a sustituir en la fórmula. El valor futuro sería 300 sobre 0.0075, que esto lo podemos dividir fuera del corchete, ¿verdad? 1 más 0.0075 elevado a la 42, porque n es 42 pavos, nos indica el ejercicio, menos 1. Entonces esto solo se suma, ¿verdad? Dentro del paréntesis. Entonces se evalúan, ¿verdad? Dentro del... El helado. Por favor, me apagan el micrófono. ¿Ah? Sí. Ana Blanco, por favor, el micrófono me lo puede apagar. Gracias. Ya, Lick. Sí, bueno, no hay problema. Sí, tengan cuidado con micrófono porque me tengo que salir de... Me retrasa, ¿verdad? Me distorsiona, tal vez es por mi máquina que no es muy moderna, pero pues, solo tengan ese poco de cuidado, ¿verdad? Ahí sí. Bueno, entonces aquí se hace lo mismo, ¿verdad? Se sustituye en la fórmula y al final nos va a dar 14.746. Yo ahí lo aproximé, pero da números decimales. Espero que esta fórmula esté claro. Ya casi nos saca, ¿verdad? La sesión Zoom, solo vuelven a entrar con el mismo link para que no perdamos tiempo. Cuando nos saque, entonces solo vuelven a entrar, ¿verdad? Con el link.